investigaciones cuáles son los aspectos en los que se encuentra más debilitado el desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En el caso de nosotros. Es súper polémico solo determinar un aspecto, ¿no? Porque además están interrelacionados, ¿no es cierto? Si es que yo no satisfago una necesidad básica, si yo no satisfago la educación, ¿cómo puedo satisfacer el desarrollo, la productividad, ¿no es cierto? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé de dónde nos están escuchando, y bienvenidos a esta nueva etapa con Gema. Hoy tenemos una invitada especial, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos directo de Ecuador. Encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Andrea nos va a hablar un poco sobre el tema de educación ambiental y sostenibilidad. Pero sobre todo, más importante es cómo podemos involucrarla de forma transversal en el currículum y en la educación, más allá de solo hablar de algunos temas, ¿no? Poder realmente involucrarnos como docentes y también como estudiantes. Así es, bueno, la idea sería que la sostenibilidad se ve como una cosa transversal dentro del currículum, ¿no? Entendiendo además que se tiende a confundir a veces, pero el desarrollo sostenible no solamente involucra hablar del aspecto ambiental, ¿no? Sino que el desarrollo sostenible involucra hablar de varios aspectos. El ambiental es uno de esos, pero también está el social, el económico, gobernanza, política, ¿no? Entonces, a veces suele haber mucha confusión y se asocia la sostenibilidad exclusivamente con el aspecto ambiental, pero aborda otros ejes, ¿no? Es la sostenibilidad desde diferentes aspectos, aborda el social, el económico, el ambiental y gobernanza inclusive. Qué bueno que mencionas esto porque sí, totalmente. Casi siempre, sobre todo como docentes, cuando abordamos estos temas, siempre lo orientamos mucho desde la parte ambiental. Creo que también tiene que ver con que no estamos realmente capacitados o muchas veces no investigamos a fondo el tema y solemos orientar sobre esto. Mencionabas que tiene que también que ver con lo político y lo social. No sé si nos podrías explicar un poco más esas. Sí, bueno, partiendo de lo que significa desarrollo sostenible, esta definición ya viene desde 1988, ¿no? En donde ya nos hablaban de que el desarrollo sostenible es aquel que se va a lograr cuando se permita un desarrollo que no involucre la insatisfacción de necesidades básicas de las futuras generaciones. Nos va a permitir satisfacer las necesidades del presente, pero sin involucrar o comprometer la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones. Entonces, al hablar de satisfacción de necesidades, uno habla de muchas cosas, ¿no? Desde la comida, la vestimenta, la educación, la salud, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí ya empezamos a hablar más adelante de lo que es desarrollo sostenible y por qué involucra todos estos aspectos, ¿no? Porque para satisfacer mis necesidades tienen que estar satisfechos la parte social, la parte económica, la parte ambiental. A veces también en la parte ambiental es súper chistoso porque hablamos del ambiente como que el ser humano está aquí, el ambiente está súper separado, pero en realidad el ser humano depende del ambiente, ¿no es cierto? La ropa que nos ponemos, la comida. Entonces tenemos esta visión, digamos, del humano en el centro de todo, cuando en realidad dependemos de la naturaleza. Entonces, por eso el desarrollo sostenible en realidad busca la satisfacción de las necesidades básicas y por ello hay diferentes aspectos que aborda el desarrollo sostenible: el aspecto social, el económico, el ambiental y la gobernanza. Según tus investigaciones, cuáles son los aspectos en los que se encuentra más debilitado el desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En el caso de nosotros. Es súper polémico solo determinar un aspecto, ¿no? Porque además están interrelacionados, ¿no es cierto? Si es que yo no satisfago una necesidad básica, si yo no satisfago la educación, ¿cómo puedo satisfacer el desarrollo, la productividad, ¿no es cierto? Entonces, como están tan interrelacionados, es muy difícil solo enfocarse en uno, pero sí podríamos decir que puede haber ocasiones en que la parte social y la económica esté muy desarrollada, ¿no es cierto? Hablamos de estas megapotencias, pero en cambio la parte ambiental está muy, muy baja y aquí tenemos problemas de calidad de aire. Entonces sí, la gente tiene acceso a unos trabajos maravillosos, pero realmente tiene que salir a las calles con mascarillas. Entonces realmente estamos hablando de una calidad de vida. No, entonces lo ideal sería que todos los ejes estén equilibrados, ¿no? Lo ambiental, lo social, lo económico, y ahí hablamos de desarrollo sostenible, pero por lo general no pasa eso.
desarrollado. Entonces tenemos el económico y el social y abajo el ambiental. En algunos casos muy poquitos el ambiental y el social, pero generalmente está más desarrollado el económico. Están desarrollados cada uno por su lado, ¿no? Sin guardar balance, sin guardar equilibrio. Entonces ahí vienen los problemas en el sistema, ¿no es cierto? Que obviamente afectan a la calidad de vida de las personas. Se suelen tomar en cuenta, y perdón, de repente esta no sea tanta tu área, pero se suele tomar en cuenta las comunidades indígenas, porque Latinoamérica también tiene mucha riqueza indígena también y hay como otras necesidades que ellos tienen. Así es, de hecho en Ecuador nosotros todavía tenemos grupos de indígenas no contactados, que les llamamos aquí, que son Tagaer y Taromenanes son los nombres, y viven cerca al Parque Nacional Yasuní. Entonces es súper chistoso porque nosotros tratamos de afuera de decidir qué sería lo mejor para ellos, y ha habido ocasiones en las que se ha querido ingresar a sus territorios que son sagrados. De hecho ellos viven en condiciones supernaturales, ¿no es cierto? Usan lanzas todavía y por eso son no contactados, porque se ha querido ingresar y inclusive ha habido episodios de violencia, ¿no? De muertes. Entonces es un territorio que no se puede ingresar y tratamos de afuera de imponer, ¿no es cierto? Esta gente no está desarrollada porque no tiene tecnología, porque no tiene esto, pero seguramente en su escenario ellos tienen su organización, ellos tienen su alimento, ellos viven bien, a lo mejor son súper saludables. No se tiene tampoco como una estadística de qué edades tienen estos pobladores, ¿no? Y además que partían de algunas, bueno, yo no soy socióloga, pero hay algunas comunidades que están interrelacionadas, ¿no? Y se subdividen. Entonces, estas son los no contactados, que ellos siguen manteniendo sus costumbres, pero hay otras que ya, digamos, fueron más a la ciudad, aprendieron a hablar español y todo. Y nosotros vemos eso como un avance, entre comillas, pero también se va perdiendo su idioma original, ¿no es cierto? Su lenguaje nativo, sus costumbres y su riqueza cultural, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿es un avance o no? Lo dejamos al criterio de ustedes, pero por supuesto es polémico, ¿no? Nosotros desde afuera no podemos llegar a imponer lo que creemos que es progreso y lo que creemos que es desarrollo. Claro, sobre todo si hablamos de esto que mencionas, de las necesidades que tiene que cubrir, necesidades básicas, que cuando se trata de las comunidades, de repente ellos ya tienen cubiertas algunas necesidades, pero sí tienen en el tema de educación y esas áreas todavía son muy débiles, pero alimentación o cultura son áreas en las que tienen mucha fortaleza. Así es, sí, y a lo mejor inclusive su propio modo de educación, ¿no es cierto? Que también para nosotros, en el caso de los no contactados, puede ser un misterio, puede ser algo que no entendamos, pero tienen su forma de organización, tienen su forma de educación también, ¿no es cierto? No una educación formal, por supuesto, pero tienen una forma de educación. Y claro, para mí el problema está como en imponerse, ¿no? O sea, en decir esto es progreso y como viven así, ellos no están progresando. Hay que entender los contextos para dar ese tipo de criterios. Entonces es muy delicado lanzar un comentario así sin entender bien los contextos. Claro, lo mismo que pasaría en el tercer mundo, países del primer mundo, ¿no? Que pueda pensar que de repente los del tercer mundo no están todavía, quiera haber una imposición de cultura o que de repente carecemos de todo completamente. Cuando evidentemente no es así tampoco, ¿no? Hay que entender los contextos, hay que entender las formas de desarrollo, que por supuesto son diferentes. Hay idiosincrasias, hay cosas culturales también, pero no es que no existe educación, no es que no existe salud, ¿sí? Por supuesto que en primer mundo tenemos unos sistemas de salud mucho más consolidados, que esto también se debe a un montón de factores, desde culturales hasta temas de corrupción, tantos temas que vienen involucrados ahí, ¿no? Pero no quiere decir que no exista. Por supuesto que tiene que ser fortalecido, sí, pero dentro de su contexto existe. Hay algunos conceptos que sean básicos, que necesitemos saber sobre sostenibilidad. Como te decía, la base principal del desarrollo sostenible es comprender
que para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y para poder satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer a las futuras generaciones, tenemos que entender todos los componentes que involucran el desarrollo sostenible, el componente social, el económico, el ambiental, la base de gobernanza, y ver cómo desarrollamos todos estos. Por eso es que las Naciones Unidas sacó los ODS, los 17 ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cada uno de esos aborda un aspecto, ¿no es cierto? Tenemos el primero, que es cero hambre, que en realidad, si nosotros analizamos con los anteriores objetivos del milenio, siempre el primero fue cero hambre, porque se dice que si reducimos el resto se va a ir acomodando, ¿no es cierto? Esa es la lógica de quienes plantearon los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos, bueno, equidad de género, ¿no es cierto? Acceso a salud, tenemos educación, ¿no es cierto? Acceso a educación, tenemos en algunas ciudades sostenibles, vida submarina, ecosistemas terrestres. Entonces ahí estamos abordando todos los componentes. Alianzas entre empresas. Entonces, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de hecho, se abordan ya todos los aspectos. Te cuento que nosotros, yo trabajo en una universidad acá en Ecuador y recién lanzamos una maestría que nos parecía súper innovadora, que es Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Organizacional, justamente porque vimos la necesidad, ¿no es cierto? Ya muchas empresas necesitan un departamento de sostenibilidad, al menos aquí en Ecuador ya muchas empresas tienen su departamento de sostenibilidad, que no es únicamente la persona que sepa de la parte social, ni únicamente la persona que sepa de la parte ambiental. Entonces necesitamos, digamos, un profesional holístico que pueda abordar todo esto. Y en nuestros módulos de maestría, son 10, nosotros abordamos, tratamos de una forma equitativa, ¿no es cierto? Hay algunos módulos de ambiente, hay responsabilidad social corporativa, también hay una parte de análisis financiero de proyectos. Entonces tratamos de abordar todos los aspectos de la sostenibilidad de tal manera que las personas tengan una visión mucho más amplia, mucho más holística, ¿no? Y entendamos las nuevas necesidades, porque antes no se hablaba de departamentos de sostenibilidad. Esto es algo es muy nuevo en realidad, pero lo vimos dentro de la universidad como una necesidad. Inicialmente sí tuvimos nuestro recelito de que no haya tanta demanda, pero en realidad nos está yendo súper bien. Hemos visto que varios tipos de empresas requieren de estos profesionales y entonces vemos que realmente es un perfil que está muy demandado en la actualidad y que todavía está muy carente, es decir, no hay tantos profesionales que manejen todos estos aspectos, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, creo que me habías mencionado un poco sobre la maestría. ¿Ahí tienen algún tipo de conexión con otras universidades también esta maestría? ¿Una alianza? Sí, está relacionado con una universidad en Ecuador y también tenemos una alianza con una universidad en España. Entonces, sí, totalmente que sí. ¿Y están abiertos a la posibilidad también de nuevas alianzas siempre en Latinoamérica? Sí, por supuesto, uno de los pilares de la universidad es la internacionalización y las cooperaciones internacionales. Entonces, de hecho, casi todas nuestras maestrías tienen alguna forma de alianza. De hecho, desde el 2021 nuestra universidad tiene ¿cómo te digo? Está relacionada con una universidad de Estados Unidos, ¿no? Inclusive las mallas están enriquecidas con material de esta universidad de Estados Unidos. Entonces, uno de los lemas de la universidad es la internacionalización, así que obviamente siempre abiertos al mundo y abiertos a estas oportunidades de colaboración internacional, ¿no? Más allá del tema empresarial, que claro que es importante, ¿no? ¿Cómo puede impactar este tipo de carreras y prácticas en la promoción de la sostenibilidad, pero en otros sistemas educativos? Nos vamos a nivel de colegio, de escuela, me dices tú, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahí sería de pensarle ya desde un Ministerio de Educación en que haya un eje transversal de sostenibilidad a lo largo de la carrera, ¿no es cierto? Que uno pueda ver, no sé, finanzas de casa, módulos económicos, algo social, que podamos ver algo de responsabilidad ambiental, manejo adecuado de residuos, pero que sea de manera transversal. Ojalá esa fuera digamos, la utopía, que tengamos un eje transversal, que se aborden algunas cosas de la sostenibilidad en las mallas. Lamentablemente, por lo pronto no es así, pero ojalá que a futuro sí. No sé, Ale, si desde tu país ya se aplica esto o todavía la sostenibilidad no se aborda de forma transversal en las mallas curriculares.
Todavía no se aborda de forma transversal. Recién hace un año se iniciaron nuevos proyectos de sostenibilidad. Están un poco en pruebas piloto. ¿Y hay algunos esfuerzos específicos por mantener esta cultura en el caso de las poblaciones indígenas en Honduras, de mantener la cultura, las tradiciones, el idioma? Sí, sabes que en el caso de Honduras, siempre hay comunidades en las que son más resilientes de repente que otras, ¿no? Y como que tienen más actividad dentro del resto de la población. En el caso de nosotros hay dos específicamente. Desde los gobiernos hay ciertos tipos de, no diría apoyo, pero hay algunas políticas que son importantes. Por ejemplo, en Ecuador la Constitución sí reconoce al idioma español y al quichua como los idiomas oficiales del país, ¿no es cierto? No sé cómo es en el caso de Honduras. ¿Sabes qué no? De hecho, yo ahora estoy en Argentina y, y viviendo en el sur me di cuenta que aquí el tema de esto que mencionabas, ¿no? De reconocer la lengua como la lengua oficial, todavía es algo del sur de Latinoamérica. En Centroamérica todavía los países y en Honduras todavía no se reconoce una lengua tradicional como la lengua materna. Se reconoce el español y de hecho hay zonas en las que se habla más inglés que español. Okay. Qué interesante. ¿Y en dónde se habla más inglés que español? Sobre todo en la zona de las islas. Yeah. En la zona, los isleños manejan mucho el inglés y están empezando a adoptarlo como su lengua materna. Entonces se ha ido perdiendo muchísimo la cultura. Mira, en la Constitución de Ecuador, a pesar de que por supuesto no hay constituciones perfectas, hay un par de cositas que sí son interesantes. La una es, bueno, esto del idioma. Yo pensaba que esto era una cosa que pasaba en todos los países, pero luego fui revisando algunas constituciones. Tuve una clase de política y legislación ambiental hace algunos años y no es así. Esta es la primera cosita que es curiosa. Y la otra es que nuestra constitución es del 2008, ¿no? Esta constitución reconoce los derechos de la naturaleza, es decir, a la naturaleza la reconoce como un sujeto que tiene derechos, como una persona con derechos, un sujeto de derechos. Entonces, esto sí es algo innovador que estaba leyendo y tampoco es común en las constituciones de los países reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Y por supuesto puede llegar a ser polémico también, ¿no? Porque han pasado cosas, aquí hay uno de nuestros actividades es la explotación petrolera, ¿no? Y por supuesto la explotación petrolera se realiza sobre todo en la zona de la Amazonía, muy cerca a comunidades indígenas, ¿no es cierto? Cerca de áreas que son protegidas. Entonces, claro, hay mucho esto también de que, claro, la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, pero también tenemos que vivir, también tenemos que hacer actividades productivas, y ahí viene justamente este concepto de sostenibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, seguimos explotando el petróleo, porque de eso vivimos también, ¿no es cierto? Hay que comer, pero de una manera que sea sostenible y que no nos acabemos con todos nuestros recursos y que no destruyamos a nuestras comunidades indígenas ni forcemos migraciones, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente dice la sostenibilidad es utópica porque no se cumple. Yo pienso que no es que sea utópica, pero sí es difícil de alcanzar porque hay obviamente intereses, siempre hay intereses, ¿no? Pero por supuesto la idea sería tener un desarrollo, porque claro, mucha gente dice no se topen los árboles y claro nos morimos de hambre. Tampoco esa es la idea, tampoco estamos siendo sostenibles así. Por eso tiene que haber un equilibrio entre todos los ejes, pero que haya una explotación mesurada con todas las medidas que se puedan tener, que si hay un derrame se hagan procesos de bioremediación, que tratemos de no afectar las comunidades indígenas de alguna forma, ¿no es cierto? Porque antes de que haya todos estos conceptos sociales y ambientales, sí hubieron muchas irresponsabilidades, digamos, se afectaron muchas zonas en la Amazonía y nunca se remediaron, ¿sí? Entonces sí, esa sería la idea de la sostenibilidad. Pero bueno, volviendo al punto de la Constitución, es súper interesante, ¿no? Que le da sujetos que la naturaleza le ve como un sujeto de derechos. Entonces Sí, eso también... pareciera que, pero te comentaba esto, que sí es bastante innovador, de hecho,
porque aunque pareciera que no, casi que es un derecho básico, que se pueda la naturaleza eh, tomar como esto que mencionabas, ¿no? Como el derecho de la naturaleza que existe, ¿no? Un sujeto de derecho. Pero realmente es bastante innovador. Sí, eso te digo, me ha tocado hacer así algunas revisiones de constituciones, te digo, como daba esta clase de política y legislación ambiental, pues, tuve que estudiar un poco más. Y claro, de hecho encontré algunos papers que hablaban de que esto es innovador, que no es algo muy usual en ningún país del mundo declarar la naturaleza como un sujeto de derechos, ¿no? Entonces no hay muchas constituciones que lo han hecho. Ya la sostenibilidad, como te digo, viene tomando fuerza y ahora, por ejemplo, en Ecuador ya hay varios años que se organizan cumbres de sostenibilidad que obviamente están abiertas para empresas, pero también para personas naturales y esta es como una muy buena plataforma y una buena oportunidad para que tanto desde la academia, desde las empresas, como las personas civiles y naturales, podamos asistir y empaparnos de las cosas que se están haciendo de la sostenibilidad. Entonces, yo fui en abril aquí en Quito y aprendí muchísimo. Había stands haciendo los procesos de tratamiento de residuos, cómo hacerlos desde casa, todo este tema de manejo adecuado de residuos, ¿no es cierto? Qué son los gestores ambientales, también había temas innovadores respecto a la basura, cómo se puede reutilizar o hay muchas empresas que ahora se encargan, por ejemplo, a recoger llantas, las trituran y las usan para hacer las pistas de atletismo en los parques, ¿no es cierto? Todas estas ideas que a veces no las tenemos enfrente, pero se están haciendo grandes esfuerzos. Esto en la parte ambiental, que fue una de las que más me interesó, por supuesto. Pero había otros stands que hablaban de la parte social y ahí, por ejemplo, para mí, yo me acabé de enterar, ni lo sabía, que se aprobó hace poco en Ecuador la Ley Violeta. Y obviamente esto busca el tema de equidad de género, pero ya le da a las empresas ciertas responsabilidades, es decir, ya las empresas tienen que construir un plan de equidad en sus empresas con objetivos claros de cómo lo van a conseguir y ciertos lineamientos que te da ya la ley, ¿cierto? Entonces, hay algunos esfuerzos que estaban muy interesantes. Entonces ahí me enteré de esto de la ley Violeta, por ejemplo, en el tema ambiental también de esto de temas de manejo de residuos, de qué están haciendo las empresas. Hubieron varias charlas también, algunas de ellas por ejemplo, del municipio, de la Secretaría de Ambiente de Quito, indicando qué iniciativas ambientales y sociales están haciendo, qué están haciendo desde la prefectura de Pichincha. También hay unas campañas de reforestación, de apoyo a comunidades. Justamente desde la prefectura, y esto también nos llegó, nos comentaban que había un concurso sobre ideas innovadoras para apoyar procesos productivos en comunidades y que la persona con la mejor idea le iban a dar un premio. Entonces, esto motiva a que estudiantes de los diferentes niveles envíen ideas importantes, sepan cómo plantear un proyecto y apoya la parte productiva de comunidades, la parte económica y la parte social. Ahí vamos enlazando los aspectos. Entonces, en realidad, yo siento que este tipo de plataformas son súper importantes, no solo para empresas y academias, sino para todos, la sociedad civil, para que desde su casa, desde su punto de vista, desde el emprendedor que hace algo, cómo puede apoyar o cómo puede propender a la sostenibilidad. Entonces, mira, aquí te pongo un ejemplo, tenemos nosotros una empresa de chocolates que es súper reconocida, Pacari, y ellos son un ejemplo de responsabilidad social, ambiental, ellos de precio justo, ¿no es cierto? Ellos trabajan de la mano de los agricultores, les pagan lo que merecen, les capacitan, hay un tema de innovación también, porque no solo hacen chocolate, sino que le ponen cosas culturales, es decir, hay el chocolate de colada morada, le ponen ají y tratan de innovar. Entonces, como te digo, estas plataformas permiten a todos como sociedad civil, aprender de estas buenas prácticas y tratar de ponerlas en práctica, valga la redundancia, en nuestro día a día o en la empresa o en el emprendimiento que nosotros tengamos. Ahora hay muchos ecoemprendimientos, también he visto, como te decía, ¿no? Buscan que un residuo se vuelva un nuevo producto, ¿no? Entonces, aplicando estos conceptos de economía circular, ¿no? En donde ya no es que usamos algo y lo desechamos a la basura, sino que ese desecho me puede servir como un insumo para un nuevo proceso. Entonces, son conceptos súper interesantes que desde
cada uno de nuestros ámbitos nos puede funcionar. Y este tipo de plataformas como estos congresos, como estos eventos o seminarios, a los que yo creo que todos deberíamos ir, por ejemplo, este fue inclusive gratuito, solo había que registrarse, nos permiten abrir la mente y entender cómo aplicar estos conceptos en nuestra vida diaria, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, en la academia. Entonces, todo esto es muy importante en realidad. ¿Me repites cómo se llama es que me decías que es gratuito o que había que registrarse? Es la cumbre de sostenibilidad. Ah, perfecto. Es la cumbre de sostenibilidad. ¿Y todavía está activo? No, ya cerró. Fueron 3 días de conferencias enteras, ¿no? Entonces tenías, por un lado había stands, había como 2 partes, eran los stands. Entonces los stands eran una plataforma enorme con empresas, con academia, con un montón de actores que mostraban cómo aplicaban la sostenibilidad en su empresa, en su academia, abordando temas sociales, ambientales, económicos. Y la segunda parte eran 5 salas de conferencias. Creo que eran 4 salas de conferencias. Entonces aquí había diferentes expositores. Aquí habló el secretario de Ambiente, por ejemplo, en una de las charlas a las que fui. Hablaban CEOs de diferentes empresas, súper reconocidas, súper grandes. Es decir, había de todo un poco, porque la idea en la sostenibilidad es, como te digo, equilibrar todos los aspectos para lograr un verdadero desarrollo sostenible y que todos participemos, ¿no? No sé si en Honduras hay algo así, tal vez. Así como la plataforma que mencionas, hay algunas campañas. Te mentiría si te digo puntualmente cuáles son, porque tengo ahora bastante tiempo fuera del país y estoy un poco limitada con alguna información más de lo que logro leer. Pero la dejo, gracias por preguntármelo, pero lo tengo anotado para investigar un poco más sobre este tipo de proyectos en Honduras. El tiempo se nos fue rapidísimo y en poquito, así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Yo, antes de cerrar este episodio de hoy, me gustaría saber si nos podías orientar un poco sobre desde qué lecturas iniciar, o desde esto que mencionabas, por ejemplo, esta plataforma, nos recomendarías como para ir empapándonos un poco más sobre algunos conceptos de sostenibilidad o prácticas que podemos realizar. Sí, bueno, iniciar con la página de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para revisar los 17 ODS, para entender ahí qué sostenibilidad, desde dónde viene, cuál es el informe Brundtland, que es súper importante, antecedente para el tema de sostenibilidad, y revisar los 17, porque cada uno de ellos aborda y tiene un alcance específico y aborda los diferentes aspectos de la sostenibilidad. Entonces yo pensaría que por ahí empezamos con lo más básico, con lo más elemental, y pues después ya podemos seguir profundizando sobre el aspecto que más nos interese. Por ejemplo, en mi caso siempre ha sido el ambiental, por eso tiendo siempre a orientar la conversación a lo ambiental, pero claro, ya los demás profundizarán en el aspecto que más les guste. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y un placer. Chao, gracias. Chao.